Buenas tardes, desde el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales les damos la bienvenida a la última fecha, en este caso el taller de integración del ciclo de charlas para el Fuero Penal Juvenil. Ahora, en este caso, la doctora Milagros Noli, directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y a cargo de este programa de capacitación, les va a dar la bienvenida y la consigna de trabajo de esta fecha. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, acá contentas de empezar el último encuentro de este primer ciclo de capacitaciones, que la verdad que hemos disfrutado mucho y esperamos que para ustedes también haya sido significativo, haya sido interesante y haya invitado a la reflexión, ¿no? Sobre todo, que de eso se trata, o de eso es lo que entendemos desde la coordinación del fuero, en pensar y repensar las formas que tenemos de intervenir desde la justicia, siempre desde un enfoque que sea a los efectos de amparar de la mejor manera los derechos de los pibes en conflicto con la ley penal y de garantizar las garantías, valga la redundancia, que se deben garantizar en el desarrollo de los procesos penales que se siguen contra ellos. Nosotros, insisto, estamos muy contentas con el desarrollo de toda esta instancia, que hayamos podido compartir entre todos y entre todas exposiciones que para nosotros han sido muy interesantes y entusiasmadas con la idea de que hoy podamos hacer circular la palabra de una manera diferente. Hoy no va a haber una exposición, sino que vamos a trabajar de una modalidad diferente, que ahora les va a introducir mi compañera de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, la secretaria general, que es Dolores Presas. Muchos y muchas de ustedes ya seguramente la conocen. Así que yo los dejo con Dolo, que es la coordinadora general del taller del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes también a todos, a todas, a todes. Estamos muy contentos de que estemos acá, que estén ustedes acá y nosotros también. Lo que voy a decirles va a ser muy breve, simplemente profundizar lo que dijo ya Milagros y contarles un poquito de qué se trata el taller. En estos 4 encuentros que han pasado hemos ido recogiendo algunos disparadores que fueron emergiendo, tanto de las exposiciones como el diálogo, el espacio de diálogo que se abrió posteriormente con comentarios, preguntas, etc. La intención entonces es dividirnos en subgrupos que van a ser, las personas que van a estar en cada subgrupo van a ser seleccionadas aleatoriamente, y cada subgrupo va a trabajar con una de estas consignas o disparadores que emergieron de cada una de las jornadas de estos miércoles que hemos pasado juntos, juntas. La intención es trabajar alrededor de este disparador, reflexionar juntos, no tanto para arribar a conclusiones o reforzar lo que ya traemos cada uno, cada una, sino para facilitar algunos canales de intercambio, de reflexión, para poner en cuestión algunas de nuestras prácticas y pensar sobre las paradojas y las contradicciones que fueron saliendo en estos días. Los invitamos también a anotar o a designar a una persona que pueda ir anotando lo que va saliendo para después hacer una puesta en común. Para ello se los va a redirigir a un link. Esto lo hace el Centro SAES, a quien de paso agradezco enormemente por el esfuerzo también y la colaboración en esto que para nosotros es tan importante, nosotros y nosotras. Y les cuento también que algunos de nosotros y nosotras vamos a estar moderando en esos subgrupos. Va a estar Javier, Milagros, Marianela y yo en cada uno de estos subgrupos, y va a estar Noelia en esta sala que va a permanecer abierta. A quienes estén escuchando por streaming, también les digo que desde YouTube no pueden entrar a estos subgrupos, pero la intención es hacer este trabajo de reflexión comunitaria, grupal, durante unos 40 minutos aproximadamente, y luego volver a esta sala para hacer una puesta en común. Entonces, les pedimos que no se vayan, que se queden y que en unos minutos luego de este tiempo sí permanezcan, y ahí van a poder participar y escuchar también lo que se compartió
en estos grupos. De todas maneras, también podemos poner en YouTube los disparadores sobre los cuales vamos a estar trabajando en los subgrupos para que también puedan ir hilando las reflexiones que consideren que sean necesarias. Bueno, entonces dicho esto, y sin más por ahora, vamos a redirigirnos con un link a estos subgrupos. Ahí cada coordinador va a contarles cuál es la consigna, que de todas maneras también la vamos a poner en esta sala general en el chat y en el YouTube. Dolores, las personas Sí. van a ser asignadas automáticamente a una de las Bien. 4 salas. Y en caso de que tengan alguna dificultad para ingresar, pueden volver a la sala común y nosotros lo redireccionamos. Perfecto. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque estamos en este momento generando los grupos, así que ya en unos segundos más. Perdón. Sí. Perdón. Juan, ¿volvés a transmitir por YouTube? Sí, ahora ya estamos volviendo a transmitir. Listo. Muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente entonces. Bueno, perdón, una conversación fundamental con mi hijo de 11 años. Bueno, si les parece entonces, hacemos una puesta en común de lo trabajado. Dan ganas de seguir charlando, ¿no? Si quieren les voy contando, vuelvo a preguntar a quienes estuvieron en el grupo 1 conmigo si alguno quiere tomar la palabra o si no, podemos hacer así. Yo cuento un poquito lo que fui tomando nota, las notas que fui tomando, y luego si alguien quiere agregar algo, puede hacerlo. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos aproximadamente para cada grupo, y luego si es preciso lo aumentamos un poquito más. Entonces, del grupo 1, les leo para quienes estuvieron en otros grupos rápidamente el disparador que tomamos a partir de la primera conferencia y de lo trabajado, de lo expuesto por Marisa Graham y Claudia Vallejo. El disparador era qué tensiones pueden encontrarse entre el derecho a ser oído, el principio de confidencialidad y las diferentes etapas de la investigación en materia penal juvenil, y también qué relaciones pueden hacerse entre las manifestaciones vertidas por los y las jóvenes en el marco de la investigación penal y aquellas expresadas en las instancias de tratamiento. Bueno, en el grupo salieron cosas súper interesantes. Respecto al derecho a ser oído, teníamos por suerte un grupo que estaba compuesto por gente del Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil, de la Defensa Pública, del CAI, de un juzgado, de gente que ha pasado por la UMA y por el CAI también, oficial sumariante del juzgado federal, etc. Entonces, desde todos esos roles, las cuestiones que se plantearon, percibo cierta claridad respecto a la trascendencia del rol de la defensa, a la necesidad de aclarar al joven o a la joven que tiene que hablar con su defensor o defensora para juntos establecer una estrategia de defensa, a diferenciar, se planteó también las diferencias entre el derecho a ser oído respecto al proceso penal y a lo que serían las medidas de protección. Y también porque, bueno, se habló de las distintas finalidades de ambos procedimientos, ¿no? Y también se planteó en ese sentido que la necesidad de establecer límites y establecer un encuadre respecto al
al derecho de defensa, tiene que estar no solo durante todo el proceso, sino también asimismo en las medidas de protección, porque como nos dice quien nos decía, quien trabaja en un juzgado, la mayoría de las veces los expedientes de las medidas de protección son un elemento de prueba, entonces también allí es importante que el joven, la joven, conozca, sepa que tiene derecho a no a defenderse, a no declarar en su contra, etc. Y entonces, no sé qué les parece al resto de los compañeros y las compañeras, pero está esta intención que lo sintetizaba un poco, se sintetizaba un poco al final, de que cada persona, desde que el joven tiene derecho a ser oído en cada una de las partes del proceso, en medidas de protección o penal, en cada una de esas instancias, y a su vez que cada uno de los operadores, operadoras que intervengan, independientemente de su rol y desde cada rol, tienen, tienen que asegurarse que ese joven esté entendiendo el encuadre y esté conociendo las implicancias de lo que puede decir. Y a su vez, los operadores y las operadoras, eh, tener claro también ese límite, ¿no? Tanto para establecerlo cuando se lo piden por fuera de lo que tienen que decir, por ejemplo, un psicólogo cuando está fuera de los puntos de la pericia, etc., como en su relación con los jóvenes, con las jóvenes, como decía quien trabaja en un juzgado, y también un oficial sumariante, a veces la empatía con que se los trata, un poco Marisa Graham también lo traía en su conferencia, hace que los chicos se abran y cuenten, además, como decía también un participante, muchas veces es una novedad para ellos, es una situación novedosa, quieren hablar, quieren contar, y seguramente cuando encuentran un poquito de empatía, quizá se vuelquen a hacerlo, y entonces es importante que el operador o la operadora pueda, sin perder la empatía, pero aclarar el encuadre y aclarar los límites, remarcar la importancia de la defensa, contarle de qué se trata este proceso y por qué algunas cosas las tiene que hablar primero con la defensa. Y también traía un participante en el sentido también que planteaba Marisa, eh, el hecho de que en cada contacto además podamos como operadores, operadoras, asegurarnos que ese chico, esa chica nos está entendiendo, conocer un poquito cuáles son sus códigos y asegurarnos de que nos está entendiendo. Porque puede tener unos códigos no solo diferentes al operador, la operadora, por razones de edad o lo que sea, sino que además el lenguaje jurídico es bastante ríspido para quien no lo transita. Entonces, eso me parece también que es fundamental a tener en cuenta en esta concreción del derecho a ser oído. Seguramente se dijeron muchas más cosas, pero esto es más o menos lo que recuerdo ahora. Si alguien quiere agregar alguna cosa más de ese grupo, tenemos unos minutitos más. Dolores, las personas Sí. tienen el audio muteado, pero para la persona que quiera participar puede levantar la mano, para eso cuenta con un simbolito que puede apretar, y entonces ahí nosotros le podemos abrir su micrófono. Perfecto. O escribirlo en el chat, si no encuentran el simbolito, pueden escribir en el chat que quieren hablar. Bien. Si no, si les parece,
seguimos con el grupo 2 y de todas maneras, si alguien del grupo 1 quiere decir algo más, puede escribirlo en el chat, ¿sí? Puede ir escribiéndolo en el chat y lo leemos al final. Bien, el grupo 2, en el grupo 2 estaba moderando Marianela, si no me equivoco. Sí, con la consigna adelante. de género. Sí, hola. Con la Hola. consigna de género. Una de las compañeras escribió, no sé si, pero no me acuerdo el nombre, si ella quiere dar algunas pautas de lo que las conclusiones de lo que estuvimos discutiendo, que levante la manito, porque de verdad que no me acuerdo su nombre. Si no, las voy dando yo. Ruth. Ya le mandé ahí está, ese silencio. Bueno, nos tocó el tema de violencia de género, básicamente. Para sintetizar un poco, en la justicia penal juvenil, no sé si me escuchan bien. Muy bajito. Se te escucha muy bajito, Ruth. En la justicia penal juvenil es poco lo que se ve de violencia de género, porque generalmente los chicos o las chicas llegan por otra situación a la justicia penal juvenil. Y en los pocos casos que se han visto, sí se han buscado las herramientas para abordar la situación, contenerlos, escucharlos, obviamente, porque de eso se trata, de tener un abordaje completo de cada caso en particular para poder tutelarlos y poder ayudarlos en la manera que más se pueda y derivarlos a los efectores cuando no hay recursos dentro de la justicia penal juvenil para ese tipo de problemáticas. Para ese tipo de problemáticas está el ETI, para ese tipo de problemáticas está la justicia de familia, entonces se derivan, se los aborda, se los contiene, se los ayuda, si tienen que hacer tratamiento, se los orienta, se les dan todas las herramientas desde el lugar donde estamos nosotros, al menos en el tercero penal siempre ha sido así, para poder abordar la problemática de la familia en sí y poder ayudar al chico para que se pueda reinsertar y volver a su entorno. Bueno, gracias. Otras de las cosas de las que se habló en este rato, además de esto de que hay pocos casos y que cuando hay conflictos vinculados a la violencia entre dos personas menores de edad, por lo general la primera intervención es del ETI, que toma medidas de protección en el ámbito de la justicia de familia, lo cual nos parece interesante que, a diferencia de los casos de adultos, el ETI no pida una medida penal contra la persona menor de edad que ha sido agresora, sino que directamente intervenga con medidas de protección desde ese organismo o desde la justicia de familia. Eso lo vimos como interesante. Una discusión grande que se dio tuvo que ver con la posibilidad de la conciliación. Todos sabemos que por la 26485 en situaciones de violencia no se puede conciliar. Sin embargo, también se veía o se analizaba en el grupo que todo lo que viene de la teoría restaurativa y de esta idea posibilita la conciliación como una de las herramientas más interesantes en el marco de la justicia penal juvenil. Entonces podría haber acá como un pequeño conflicto jurídico o un enfrentamiento, no un enfrentamiento, no llega tanto, pero sí dos disposiciones que se encuentran, que son la imposibilidad de conciliar en situaciones de violencia y la necesidad de utilizar herramientas de la justicia restaurativa, como puede ser la conciliación, en situaciones penales juveniles. La doctora Monti dio un ejemplo que me resultó muy interesante, que es cuando una persona menor de edad ejerce violencia contra su propia madre, que son casos que nosotros podríamos llegar a ver dentro de la justicia penal juvenil. Entonces, a veces el contexto familiar mismo es el que puede llegar a solicitar o a generar instancias de conciliación para evitar la judicialización. Entonces, tener como muy en cuenta los casos concretos y los contextos
quizás hasta más en cuenta, no sé si más, pero muy en cuenta los contextos en situaciones que estén vinculadas con la violencia de género, porque también, como seguramente ya muchos de los que estamos acá hemos aprendido en cursos de violencia de género y demás, son hechos que aparecen en la vida de las personas muy vinculados a toda la estructura de creencias con las que han sido educadas, a las prácticas que se dan en esos contextos sociocomunitarios, a la naturalización de la violencia hacia las mujeres como un modo de diálogo o de comunicación. Entonces, se tienen que tener es muy importante tener en cuenta cómo es el contexto sociofamiliar de este joven o esta mujer joven que ha ejercido violencia respecto de otras personas, ¿no? Violencia de género, desde dónde ha sido educado, de qué manera y cómo abordar esa situación. Y después, otra de las apreciaciones que se hizo tenían que ver con la participación de la víctima, que si bien no va a participar del proceso penal, no tiene por qué participar del proceso penal por todas las características que tiene el proceso penal juvenil, sí es importante tenerla en cuenta que participe en alguna instancia que se cree de diálogo, de intervención, de entrevista, con los propios magistrados que van a resolver en ese caso, como que el aporte que podía haber de una entrevista con la víctima también para resolver el caso podía ser muy interesante para analizar en qué contexto se había dado este episodio de violencia. No es lo mismo un episodio de violencia que se da en una relación de noviazgo a un episodio de violencia que se da con otras características, por ejemplo, una noche en un boliche. No es que uno sea más grave que el otro, pero tienen características diferentes y eso nos puede llevar a una resolución diferente dentro de la justicia penal juvenil. Y lo último, que la justicia, todo lo que tiene que ver con las denuncias vinculadas a violencia de género, ya sea en mayores, y bueno, quizás si se dieran en menores con mayor cantidad también, tiene una intervención de la justicia de familia, sobre todo en las de mayores decían, porque se manda este formulario preventivo para que la justicia de familia tome medidas de protección, pero como que no hay una vuelta de eso, o sea, la justicia de familia después no informa, hay algunas dificultades en la comunicación entre las fiscalías y la justicia de familia, quizás haya que profundizar en términos institucionales más el diálogo entre estos fueros que intervienen frente a un mismo conflicto. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más que yo me haya olvidado. Si alguno quiere aportar algo, puede hacerlo. Si no, lo mismo que decíamos recién, puede escribir en el chat algún comentario que podemos leer después. Y si no, pasamos al grupo número 3, que estaba el moderador es Javier. Adelante, Javi. Gracias, Dolo. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Nosotros sí tenemos hay una persona indicada que es la que asumió el rol apenas se lo propusimos, así que les dejo, les cuento cuál era la consigna. La consigna que nosotros teníamos en nuestro panel era la siguiente, se las leo. Era a partir de los aportes que había hecho el doctor Francisco Maldonado, cómo podemos conciliar la aplicación del principio de especialidad con las garantías del proceso penal sin volverlo un sistema tutelar tradicional, ¿no? Con esto de que habíamos visto con la especialidad del sujeto al cual estábamos juzgando como justicia penal juvenil. Y de qué modo influyen nuestras miradas, creencias y paradigmas en tanto operadores judiciales y operadoras judiciales en las intervenciones que realizamos en el marco penal juvenil. Esto tiene que ver con cómo la mirada de cada uno de los sujetos y sujetas que están interviniendo puedan llegar con la misma legislación o con legislaciones distintas, tomar medidas similares, ¿no? Por una mirada o un prejuicio o una subjetividad. Bueno, esas eran las consignas. Laura, habilita tu micrófono y te escuchamos. Javi, ¿qué Laura es? Porque se lo tenemos que habilitar nosotros, ella no va a poder. Laura Russell. Ah, la Lauri, la busco. Creo que ahí te mandé, Laura, la solicitud. Ahí está, gracias, gracias.
Bueno, un poco para contarles que nosotros en nuestro grupo nos íbamos dando cuenta a medida que hablábamos que los dos ejes o las dos consignas estaban muy interrelacionados, así que si bien en un principio yo me había pensado anotarme por separado reflexiones respecto de cada uno, terminan siendo reflexiones bastante en común. En primer lugar, de lo que surgió, obviamente que después si faltó algo o sobró algo, me lo dicen, pero lo que hablábamos como primer punto es que claramente tiene que haber un enfoque diferenciado, que tiene que haber una especialidad, eso, digamos, me parece que hay que dejarlo como un principio bien claro. Yo voy a nombrar las frases que se mencionaron cuando se hablaba de la importancia de la especialidad del derecho penal juvenil, necesidad de medidas de protección específicas, para los pibes y pibas, y no catálogos como genéricos que se aplican como recetas para todos los pibes y pibas por igual, sino bien pensado con la persona que tenemos adelante. Eso por la especialidad también, que en las características del proceso, y no solamente en lo procedimental, sino en el trato que se les dispensa a los pibes y pibas, está la especialidad también. En el diálogo permanente que tiene y articulación con otros órganos estatales, en análisis específico, que esto está relacionado con lo que decía Maldonado, en una parte de lo que decía Maldonado, tiene que haber un análisis específico y diferenciado de los diferentes institutos del derecho penal para los menores. Por ejemplo, cuando decía los delitos en relación a la autoría, los delitos de infracción de deber, la legítima defensa. También la interdisciplina como otra característica de la especialidad, capacitación permanente, y también se nombró, que me pareció súper interesante, la internalización de la perspectiva, incorporarla y no hacer como pasa muchas veces con género, que se hace una capacitación cada 1000 años, o si es que se hace una en toda la vida, y nunca se incorpora eso porque después se ve en la práctica que no está incorporado. Todo eso, bueno, redes institucionales, todo eso con respecto a la importancia de la especialidad. Y después viene la segunda parte, que es como lo más difícil, que es, digamos, no caer por aplicación de estas garantías especiales, este tratamiento especial en lo tutelar y volver al sistema, digamos, más antiguo, o lo que se trató siempre de salir. Con respecto a esto, se utilizó una expresión que me gustó mucho, que es desarraigar. Hay que desarraigar este paradigma tutelar, salir del paradigma tutelar. Un poco Javi decía que entre ellos, los que están, digamos, mucho en penal juvenil, o en la parte de minoría, dicen, te sale el enano tutelar, ¿no? Y hay que tratar de despojarse de eso. Me pareció que también re gráfica esa expresión, y hay que escapar de este paradigma tutelar clásico, ¿no? O tratar de no volver. ¿Y cómo? ¿Sí? En esto, internalizar, hay varios principios que rigen, pero internalizar el principio de capacidad progresiva. Y también me gustó mucho que se mencionó esto de no solamente de internalizar la capacidad progresiva, sino la realización de este principio, que es lograr que el menor logre la autodeterminación, ¿no? Y esto está relacionado también en el cómo nos relacionamos todos los operadores en el lugar que nos toque con los pibes y pibas que están en conflicto con la ley penal. Lograr la autodeterminación. Y ahí contaban una experiencia muy reciente de un pibe que estaba en una audiencia y pidió él que se difiriera la audiencia hasta fin de año porque estaba terminando de hacer no recuerdo bien, tal vez no lo digo exactamente como lo dijeron, pero como que estaba haciendo unas capacitaciones y tenía proyectado llegar a fin de año con esto ya terminado, y que si se analizaba esto, que él ya lo iba a tener cumplido, iba a ser distinta la decisión que se iba a tomar. Entonces ahí me parece que se ve, y así lo presentó quien habló, como muy gráfico, el tema de la autodeterminación. Y me parece que eso se logra porque se lo escucha, ¿no? Y está relacionado con lo de Maldonado, que es no tratarlos como incapaces, hacerlos que se hagan cargo de lo que hicieron o lo que no hicieron o lo que sea, con el tratamiento diferenciado, obviamente, la especialidad. Y, por último, esto me hago cargo porque lo proponía yo y justo se nos cortó el tiempo, entonces no sé si están todos de acuerdo en el grupo, pero algo sí alcanzamos a decir, pero no mucho. Yo pensaba, un poco tomándolo de Maldonado, que para lograr este equilibrio entre la especialidad, que hay que tenerla y tenemos que internalizarla, y esta necesidad de corrernos el paradigma tutelar tradicional, clásico, me parece que ahí viene muy importante el juego de las soluciones alternativas.
la justicia restaurativa, que no solamente tiene que ser una conciliación, porque en género la conciliación me parece que es una batalla, digamos, tiene como todo un significado el no permitir cada conciliación en género, y está relacionado con la esencia del conflicto de género y un montón de cosas. Entonces me parece que en eso yo no cedería, aunque estemos ante el derecho penal juvenil, sentar en una conciliación a una víctima mujer de violencia de género, que en este caso seguramente será una piba, porque generalmente se da entre pares, no lo veo, pero sí me parece que tenemos todo otro catálogo de soluciones alternativas, y eso es lo que más o menos alcanzamos a ver al final, que podía ser un catalizador o algo que nos permita equilibrar y lograr este equilibrio entre respuesta penal, sí, autodeterminación, sí, responsabilidad penal juvenil, sí, ahora con el tratamiento especial, que es lo que nos permite aplicar las soluciones alternativas mucho más amplio. Eso fue, creo, lo último que anoté. En esto último lo dejo así, como bien de un hilito pendiendo por si alguien no está de acuerdo o quiere acotar algo. Nada más. No sé si me faltó algo. Gracias, Lauri, excelente. No, creo que está todo, ahí hiciste un excelente resumen. Bueno, un poco Laura resumió lo de, más allá de que se contaron algunas experiencias personales de los y las participantes que estuvieron en nuestro grupo, todos, digamos, apuntaron un poco a lo mismo, y, y por ahí lo que quería resaltar, que también se dijo, es que la mirada especial nunca debe, digamos, dejar de lado los principios y garantías básicos del proceso penal, ¿no? Que por ahí eso nos va a dar un poco siempre la garantía, o sea, nunca podemos permitir, digamos, que no tenga un niño o una niña que está imputado un defensor, por ejemplo, ¿no? Que no sea considerado inocente antes, o sea, eso como principios básicos. El resto es todo lo que el plus que nosotros le vayamos a poner sin entrar en la mirada esencialmente tutelar. Bueno, Dolores, gracias por la palabra. Bueno, gracias a vos, Javi. Gracias, Laura. Bueno, hasta ahí los comentarios. También hay un comentario acerca de la síntesis de Marianela, de acuerdo con esa síntesis. Y pueden seguir escribiendo, que después lo leemos, pero mientras tanto vamos pasando entonces al grupo 4. Quien estaba de moderadora es Milagros, así que adelante, Mili. Bueno, muchas gracias, Dolo. Muchas gracias a todos y a todas quienes me han precedido en el uso de la palabra. Nosotros hemos designado también, se ha designado en el espacio de conversación de intercambio un orador, va a ser Nicolás Marino, va a compartir las reflexiones principales que se han logrado en la mesa, y lo va a acompañar también con algunos adicionales o algunos subtítulos la Teresa Vivari, porque la verdad que ha sido un intercambio muy interesante, muy activo, de mucha construcción, de mucha reflexión y de mucho avance. Entonces nos parecía que estaba bueno que los dos compartan algunas de las reflexiones que se han ido logrando para que no quede nada en el tintero. Y bueno, y por supuesto la posibilidad de todos y todas quienes hemos participado en esa instancia, que hagamos cualquier otro aporte por el chat o en el uso de la palabra, por supuesto, siempre de manera democrática, ¿no? Nico, no sé si estás por ahí. Ah, tendría que habilitarte el micrófono. Ahí te mandé la solicitud. Gracias, Milagros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nuestra consigna era sobre la exposición de Claudia Cesaroni, que habló del control judicial en las condiciones de detención, ¿no? O sea, ¿qué control existe frente a cuando hay jóvenes detenidos, ¿no? O sea, ¿qué implicancias tiene este control judicial amplio de las condiciones de privación de libertad, que cambia en función o el perfil de la jueza o juez penal juvenil, si pensamos en sus deberes
desde tal concepción, y si es posible llevar a cabo un control judicial amplio en nuestra realidad cotidiana y cómo sería ese control judicial, ¿no? Dentro del grupo, bueno, se pudimos expresar todas nuestras ideas. Sí coincidimos en que hay una presencia importante por parte de los jueces en cuanto a los jóvenes que están alojados. La pandemia, obviamente, que nos ha expuesto a una situación de muchas limitantes, donde se ha perdido lo que nosotros procuramos constantemente, que es la audiencia visual, el contacto directo e inmediato y cercano. Esta pandemia nos ha llevado obviamente a la virtualidad, a hacer una gran cantidad de audiencias de forma virtual, donde tiene obviamente sus beneficios, quizás por la agilidad y por la concentración de algunas cosas, que por ahí se pueden reunir una gran cantidad de personas que por los tiempos lo benefician, pero desafortunadamente la inmediatez, el contacto, el diálogo directo con el joven, la reunión directa e inmediata con el joven en el despacho, se ha perdido. Eso, la verdad que se nota, se siente dentro de los lugares de detención. Se planteó uno de los cuestionamientos, es que a nivel institucional, por parte de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, hasta dónde podía avanzar en sus decisiones en frente al control judicial. O sea, vemos que en algunos aspectos las grandes decisiones, como puede ser las comunicaciones, las visitas y otras cosas, quedan una decisión estricta por parte de la administración, de la dirección. Y bueno, creo que me parece que en cierta forma y por intermedio de algunos habeas corpus que se han ido interponiendo dentro de la justicia, se ha podido avanzar en esa línea y los chicos han podido acceder a más derechos que de alguna forma se encontraban o se estaban siendo vulnerados o violados, como podía ser el tema, bueno, comunicaciones, visitas y otras cosas más. Surgió algo muy interesante que, bueno, que obviamente interesa lo va a ampliar, pero bueno, saco algunas palabras de ella, que es que siempre nosotros vemos como referente a los adultos. Entonces decimos, bueno, los adultos, pasa esto en los adultos, ¿por qué no lo tienen los jóvenes? Y la verdad que me parece que la propuesta tiene que ser superadora aún más, tenemos que ver que los jóvenes que están alojados en lugares de detención tienen sus propios derechos y tenemos que tener ese paradigma, o sea, que está respaldado por convenciones, por tratados internacionales, por la Constitución, tratados que tienen raigambre constitucional, o sea, que tenemos el respaldo y el bagaje legislativo que pueda respaldar ese tipo de decisiones. Así que me parece que tenemos que dejar de ver al vecino y empezar a avanzar en protección y dejar de no permitir más violaciones de los derechos de los jóvenes que creo que se los viene vulnerando desde muy jóvenes. Lamentablemente son, desafortunadamente, chicos que han sido vulnerados en sus derechos sin lugar a dudas desde muy jóvenes y no podemos ahondar en eso. O sea, tenemos que, al momento que se ingresan al sistema judicial, lamentablemente a los 16 años, tenemos que, al menos en esa instancia, se le empiecen a proteger para que tengan otra visión de que realmente están protegidos dentro de un sistema y que no se los siga vulnerando. No mucho más que agregar, seguramente ella lo puede hacer, así que nada, le cedo la palabra a Teresa. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué lindo este encuentro, la verdad, escuchar un montón de cosas, me enriqueció. No, lo dijo todo perfecto el médico. Lo más que puedo agregar, otra disparador para tener en cuenta que estuvimos charlando ahí en nuestro encuentro, es percibirnos los jueces como de verdad jueces garantes. O sea, yo personalmente me percibo como garante del proceso penal juvenil que hoy está instaurado como acusatorio. Realmente nosotros siempre lo tuvimos, pero
nosotros me refiero a penal juvenil, pero más ahora, ¿no? Si están mayores, es como que lo vemos. Y si nosotros nos notáramos como jueces garantes, cada vez que observásemos alguna vulneración de derechos en los lugares en los que los chicos se encuentran con la máxima restricción de derechos, daríamos la orden sin importar si el joven está a disposición de ese juez o no, cuando la vemos, porque es flagrante vulneración del derecho en la modalidad más restrictiva. Algo así como que formaba parte del planteo, algo así como, yo se la doy a la orden al director, modifique, cambie, mejore, arregle. Si no lo hace, bueno, perseguiremos un poco más, porque estamos, creo, habilitados desde el momento en que ya hubo un habeas correctivo y colectivo innominado. Desde esa área uno puede ir revisando permanentemente, diariamente, semanalmente. Nada más. Eso es todo. Bien. Gracias, Tere. Gracias, Nico. Yo solo quería agregar una cosita, Dolo. Hubo una intervención muy interesante también, a título más informativo, fue porque nos comentó respecto de cómo funciona el sistema en México, una compañera que nos ha estado acompañando, valga la redundancia, en todas las capacitaciones desde la ciudad de Morelia, en México. Entonces, ella nos comentaba una instancia interesante que tiene que ver con algunas de las discusiones que se dieron en ocasión de la conferencia de Claudia y de Teresa, vinculada con la existencia de un juez de ejecución penal juvenil que funcionan dentro de los institutos de privación de libertad, parecido a como teníamos nosotros el viejo modelo de jueces de ejecución acá en la provincia de Mendoza, que lamentablemente una de los cuestionamientos que les hacemos a la reforma procesal penal acá en Mendoza tuvo que ver con hacer desaparecer la especialidad del foro de discusión, pero ella refiere que una reciente reforma en México permitió instalar la figura del juez de ejecución en el ámbito de la justicia penal juvenil, que ese juez de ejecución o juez de ejecución funciona dentro de la institución de privación de libertad y que ejerce tareas de control de privación de libertad no tan solo respecto de quien está ejecutando pena, sino respecto de toda persona que está transitando una instancia de privación de libertad. Entonces ella refiere los beneficios o las particularidades que tiene la cercanía del funcionamiento del lugar, de cumplimiento de las tareas del juego de la jueza, con la situación de libertad de los adolescentes y un entendimiento de que todas las personas, espero no haber comprendido mal, pero que esa persona ejerce jurisdicción, ese juez o esa jueza ejerce jurisdicción respecto de todas las personas que están alojadas en ese centro de privación de libertad. Se rompe, así que en el mismo criterio que viene planteando Teresa, se rompe de alguna manera este encuadre de persona que depende de juzgado tal, le resuelve su situación juzgado tal, y persona que depende de nada, y esta persona atraviesa o rompe con todo eso y dispone medidas que tienen que ver con la dignidad en la que se está transitando o no aquella privación de libertad. La verdad que ha sido un grupo de una discusión y de un grado de reflexión que yo lo he disfrutado mucho, así que agradecerles a todas las personas con las que he podido compartir el grupo de trabajo número 4. Gracias, Doro. Bueno, gracias Mili, gracias Teresa, gracias Nicolás. Hasta aquí entonces hemos terminado con estos 4 subgrupos. Antes de darle de nuevo la palabra a Mili, para que cierre como directora de la Dirección de Derechos Humanos, nada más una pequeña reflexión. En el grupo 1 donde yo estuve, alguien puso en el chat que no pude hacer referencia a eso en el grupo, alguien puso que viene del penal de adultos, está recientemente en el fuero penal juvenil, decía algo así como tengo mucho para aprender, ¿no? Entonces, se me vinieron 2 cosas a la mente. Por un lado, y retomando a Marisa Graham, que es a quien el grupo nuestro se refirió un poco a esa conferencia, Marisa decía que venimos de una historia, ¿no? Que
que con las normas que se tenían en cada momento, pero hay toda una historia de un intento de proteger los derechos y las garantías, como decían recién en el grupo, creo que Teresa lo decía, también el compañero que habló antes de Teresa, Nicolás. Hay una historia de preocupación por la protección de los derechos y las garantías, y es cierto, y está bueno reconocer ese camino recorrido que se hizo en cada momento con las herramientas que se contaban. Pero a su vez, quien ponía tengo mucho que aprender, quiero decirle y de paso recordarnos a todos y todas, que estamos en esto aprendiendo todos y todas, ¿no? Está bien reconocer ese camino y también está bien pensar en siempre problematizar nuestras prácticas cotidianas. En esto estamos todos y todas comprometidos, creo, por eso estamos acá, por eso también les agradezco muchísimo. Y me quedo por último con esta frase que traía Laura de lo que se charló en su grupo y que me encantó, y que es esta idea de desarraigar el paradigma tutelar, ¿no? Que por ahí desde las mejores intenciones está ahí haciendo, permaneciendo, ¿no? En ese camino estamos, en ese camino seguimos, y nuevamente por eso les agradezco a cada uno, cada una por estar acá. Y ahora sí, Mili, te dejo que cierres, salir del adultocentrismo, ponen ahí también en el grupo. Y ahora sí, Mili, adelante, te dejo que cierres este taller. Muchísimas gracias, Dolo. Bueno, nada, una vez más agradecerles a todos, a todas, a todes habernos acompañado en este ciclo de conferencias que para nosotras ha sido muy lindo, ha sido, como les decía, una instancia muy interesante de reflexión y de construcción de conocimiento colectivo, precisamente en esto que señalaba Dolo, ¿no? En el sentido de que acá todos y todas tenemos tantísimo por aprender y tantísimo por aportar. Entonces, en el entendimiento de que todas las personas que trabajamos alrededor del fuero, con diferentes tareas, con diferentes jerarquías, con diferentes responsabilidades, tenemos para aportar un montón desde el lugar en que cada uno y cada una desempeñamos. Entonces, poniendo siempre eso en valor, agradeciendo el compromiso de cada uno y cada una de ustedes que han dedicado 5 tardes de 5 miércoles a estar aquí, así que muy particularmente con Noelia Gutiérrez, la gran mayoría de ustedes la conocen, pero con Noé hemos estado como coordinadoras generales, por ponerle un nombre, no sé, estas cosas que siempre ponemos nombres al ciclo de capacitaciones, pero también con Dolores, con Javier, con Marianela y con la Romy, que hoy no está acá, que estuvo en la última charla. Agradecerle su compromiso, compartir de vuelta nuestra alegría y anunciar que es nuestro interés continuar con el desarrollo de estas instancias de capacitación y de conocimiento, una vez, por supuesto, transcurrida la feria y ya todos nuevamente reorganizados con nuestros horarios familiares, personales, laborales y demás. Así que muchas gracias por toda su participación. Muchas gracias a mis compañeros y mis compañeras de la dirección que nos han acompañado todos los miércoles en las diferentes instancias y con las diferentes propuestas que íbamos diseñando en función de cada uno de los desafíos que presentaba cada una de las conferencias y particularmente el taller. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les dejamos un saludo muy grande, un beso grande de Omar, que hoy no nos pudo acompañar, pero que también está muy contento de haber sido parte de este proceso. Y anticipado un poco, pero no sé si nos vemos de todos, desearles que tengan un buen descanso en la feria. Yo creo que ya podemos ir cerrando. Al equipo, no sé, Noé, si te gustaría saludar, tu perfil bajísimo, no sé si lo podemos levantar un poquito hoy. En la remonta. No, agradecerles a todos, a todas la presencia, la participación constante todos estos días, y bueno, ojalá que os haya servido un montón y que nos invita a estar todo el tiempo pensando y repensando nuestras prácticas en un fuero tan importante como, y tan de perfil bajo también como el que tenemos. Así que muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Adiós, cerramos.